¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2020. Vamos a seguir con las clases de este curso de Teoría de la Constitución 1 para la carrera de abogado. Ustedes están estudiando abogado en el CUNORTE de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues la clase pasada les dejé un reporte de lectura sobre la democracia participativa y la democracia representativa. Ese reporte me lo mandaron ustedes en esta semana y bueno, vamos a seguir trabajando sobre la democracia. En la anterior, sí fue la anterior clase, antes de de la democracia, la otra fue sobre la soberanía. Y bueno, de la soberanía estuvimos viendo cuáles son los alcances de la soberanía, cómo es que está prevista en la Constitución, cuáles son las características principales de la soberanía, de dónde proviene el término de la soberanía, de dónde nace, ¿sí? Y bueno, la soberanía tiene una estrecha relación con la democracia. Eh, la democracia no pudiéramos entenderla sin la soberanía. Vamos, la soberanía, habíamos dicho que era este poder natural, este derecho natural que tiene toda una nación, autodeterminarse en todo, ¿sí? Es este derecho natural que le asiste a un pueblo a poder tomar las determinaciones que decida para trazar o delinear el rumbo de su modelo de vida, el proyecto de vida que se tenga como nación. Entonces, en primera instancia, bueno, ese derecho natural, cuando se pone en ejercicio, cuando se pone en uso ese poder natural, pues es a través de un instrumento que se llama la democracia, ¿no? La democracia viene a ser esta forma de organización de la sociedad, que bueno, algunos consideran como una forma, exclusivamente una forma de organización política, pero otros incluso van más allá, otros teóricos, ¿sí? Van más allá y dicen que, bueno, la democracia no solamente es una forma de organización política, no solamente es un modelo, una doctrina política. La democracia es también una forma de vida, ¿sí? Pero bueno, más adelante veremos cómo es que se llega a esta democracia como una forma de vida. Bien, y decíamos, bueno, que en primera instancia la democracia viene a ser esta parte, para mí, secundaria de la soberanía. No quiere decir que sea una principal y accesoria, pues principal la soberanía y accesoria la democracia, pero sí representa, no representaría nada la democracia sin el término de la soberanía. Vimos que había dos tipos de soberanía, la soberanía popular y la soberanía nacional. Analizamos los rasgos que las distinguen a cada una de ellas y cómo se ha hasta tergiversado el concepto original de la soberanía, ¿no? Para satisfacer ciertas ambiciones, ciertos intereses que tienen algunos grupos de poder económico o grupos de poder político. La democracia tiene un estrecho vínculo con la soberanía. Si la soberanía es el derecho para autodeterminarse, bueno, pues la democracia será el instrumento a través del cual nosotros pondremos en ejercicio esa soberanía, ¿sí? La soberanía es el fundamento de existencia, es un fundamento de existencia del Estado como tal, del Estado-nación. Y bueno, la democracia es un mecanismo para hacer válido ese fundamento, ¿no? Ese derecho a autodeterminarme como tal, como sociedad. Si yo quiero esto como sociedad, ¿cómo lo consigo? No, pues lo consigo a través de un régimen democrático. Y bueno, en teoría democrática, en filosofía democrática, encontramos varios tipos de democracias, ¿no? Y bueno, aquí es donde hacemos un primer
este, una primera clasificación sobre lo que es la democracia en sus tipos, en sus modelos, por decir así, ¿no? Hay un primer campo para algunos tratadistas, para algunos teóricos, hay un primer campo que es la democracia como una forma de vida y el otro es la democracia como una forma política, nada más. La democracia como un sistema de vida política, un sistema político. Si nos centramos exclusivamente en la democracia como un sistema político, bueno, pues vamos a encontrar muchos tipos de democracias y varias formas de clasificar o categorizar a la democracia. La democracia, si la vemos así, como un sistema incluso de organización política, bueno, pues vamos a encontrar una primera forma de clasificarse entre democracias cuantitativas y democracias cualitativas. Las democracias que tienen que ver nada más con números o cantidades o con mayorías, y bueno, cuando hemos escuchado eso en muchas ocasiones, cuando la mayoría decide esto, bueno, eso es lo que se tiene que aplicar, y bueno, ante eso estamos ante democracias cuantitativas, aquellas democracias que se acercan mucho a estas formas de pensamiento numéricas en las que las decisiones de un país no se toman por las mayorías, pero no se registra un interés por las minorías o no importa si la minoría tiene la razón o a la minoría le asisten ciertos derechos fundamentales o cuestiones de ese tipo, ¿no? Es la mayoría la que manda y así debe ser. Y bueno, las democracias cualitativas es totalmente lo contrario, ¿no? En una democracia cualitativa, y hay varios modelos de esto, bueno, pues no solamente es lo que la mayoría diga, y es cuando en un sentido figurado se dice que las democracias tienen apellidos, y bueno, un régimen democrático no se puede entender solamente porque la mayoría decide algo, ¿no? En un régimen democrático debe existir una vida republicana, debe existir un mínimo de derechos humanos, indudablemente que deben existir ciertos derechos fundamentales, derechos civiles, derechos políticos, una mínima calidad de vida. Entonces, eso es lo que marca en realidad la distinción entre la diferencia entre lo que es una democracia, cuando estamos ante una democracia cuantitativa o democracias cualitativas. Pero esa es una forma muy general de clasificar las democracias. Hay también otras formas, quizá la que es un poco más separada. Estamos hablando de la democracia como un sistema político. La democracia, aquella que tiene que ver cuando un pueblo se instaura para decidir en un gobierno. Y bueno, entendida esta democracia política, cuando estamos hablando de la democracia política, bueno, también hay otras formas de clasificar. Otras formas de clasificar es, por ejemplo, hay un tipo de democracia que es la democracia electoral, que es la más común, y pareciera que es la que mm, más fácil, cómodo es de conseguir, ¿no? Aunque, bueno, para nuestro país ha sido sumamente difícil. En los últimos 30, 40 años se han hecho algunos esfuerzos de la sociedad o de algunas instituciones por acercarnos a este tipo de democracia electoral. Bueno, la democracia electoral tiene que ver con un conjunto de principios, un conjunto de valores en los que nosotros podemos interpretar que debe haber una transparencia, que debe haber que debe de respetarse el voto público en varios momentos, en varios estadios, ¿no? La democracia electoral implica un régimen en el que haya una serie de leyes e instituciones que hagan valer
el voto de las mayorías ciudadanas, ¿no? Aquí es donde, bueno, por eso les dije que es la más cómoda y la más fácil, y para algunos tratadistas, gran parte de esta democracia es lo que se conoce como la democracia burgués, porque es la que en apariencia se le trata de demostrar a la sociedad que cumpliendo con esta democracia, pues ya un pueblo vive una democracia plena. Y bueno, pues no es así, ¿no? Vamos a ver que las democracias contemporáneas no solamente se limitan a la democracia electoral, ¿no? Entonces la democracia electoral decíamos que debe estar presente con estos principios y valores en el momento, en el sistema de partidos, cuando un partido postula a un candidato, cuando el candidato se enfrenta a sus adversarios políticos, en la jornada electoral y de manera consecuente en la justicia electoral. En todo este tramo de vida electoral, bueno, pues debe estar presente la democracia como aquella que se comprende desde, desde la óptica del respeto a la ley, que no debe haber fraudes, que no debe haber cochupos, que no debe haber operación carrusel, operación tamal y toda una serie de anomalías que se inventaron algunos grupos contrarios a la democracia electoral en nuestro país y que bueno, se daba o se da sin duda alguna se sigue dando el acarreo, todas estas prácticas pues han sido contrarias a la democracia electoral, ¿no? Los fraudes que se cometen desde las propias instituciones, desde la propia sociedad, desde la ciudadanía, pues todo eso atenta contra este primer paso de la democracia, lo pongo yo como en un sentido figurado, como en una cumbre, es esta primera etapa de la democracia electoral, ¿no? Es este primer filtro que debemos de pasar y que, bueno, nuestro país ahí la lleva, está, creo que tiene una serie de instituciones especializadas para administrar justicia en este ámbito, tiene leyes que regulan de manera puntual, tenemos un sistema, una forma de Estado federal y bueno, tenemos a nivel federal y a nivel estatal disposiciones y tribunales que regulan esta materia. Y bueno, creo que la llevamos, la sociedad ha ido impulsando pues la ciudadanización de los institutos, de los organismos que se encargan de la organización de las elecciones y poco a poco la sociedad ha ido recuperando estos espacios y bueno, creo que hay una oportunidad para lograr esta democracia electoral, ¿no? Y bueno, después de esta democracia electoral, eh, que tiene todos estos postulados que decíamos, bueno, viene la democracia representativa. ¿Qué implica la democracia representativa? Bueno, pues que una vez que alguien llegó al poder, bajo este modelo de democracia representativa, es un modelo que defienden algunos autores, el, en este modelo, la soberanía no se sujeta, no se mantiene en la sociedad, en el pueblo, la soberanía se delega al gobernante. Y bueno, si nosotros votamos en una democracia electoral por un presidente de los Estados Unidos mexicanos, un gobernador, un presidente municipal, un diputado, un senador, un cargo de elección popular, nosotros votamos por él o por ella, y bueno, en ejercicio de esa democracia representativa, eh, este individuo tendrá derecho para que durante cierta cantidad determinada de años, él pueda decidir por nosotros. Nosotros estudiamos, analizamos los candidatos que hay de cada uno de los partidos. Tenemos un sistema de partidos en nuestro país y bueno, si nosotros decidimos en democracia representativa, si nosotros decidimos por melón y no por sandía, bueno, pues entonces nosotros nos atendremos a Melón durante 3 años, durante 4, 5, 6 años, lo que dure el encargo presidencial, lo que dure en el Senado o en la Diputación, ¿no? Entonces,
Es en ese sentido, nosotros si delegamos, si transferimos la soberanía, esto quiere decir que ese derecho de autodeterminarnos como sociedad, nosotros al momento de votar por alguien y de que ese alguien obtuvo el triunfo electoral, pues nosotros le entregamos ese derecho a decidir. ¿A decidir qué? Bueno, pues a decidir eh, básicamente las atribuciones que se tienen en los poderes de la Unión. Bueno, excepto el Poder Judicial, que es apolítico, se supone que debería ser apolítico. Derecho a crear un marco legal, derecho a actualizar el régimen constitucional, el derecho a administrar el país, ¿no? Los recursos, tomar determinaciones como tratados internacionales, tantas decisiones que se toman en el Congreso de la Unión de manera conjunta o de manera separada y exclusiva entre ambas cámaras del Congreso de la Unión. Entonces tendrán ese derecho a decidir, o a nivel municipal, el presidente municipal tiene derecho a decidir en su ayuntamiento por el municipio y bueno, él va a estar 3 años y si se equivoca, bueno, y si no se equivoca, bueno, esa es una democracia representativa. Ya no estamos en elecciones, allá se quedó la democracia electoral, estamos en la democracia representativa y en la democracia representativa nosotros le entregamos ese derecho como sociedad al gobernante para que él decida por nosotros. Y bueno, en ese plano hay que tener una especie hay que soportar, hay que decirlo así, hay que esperar 3 años, 6 años, lo que dure el encargo. Y bueno, si ese gobernante tuvo muy buenas determinaciones, muy buenas decisiones, bueno, pues se le premia y se sigue votando por él en otro cargo o por su partido político que lo llevó al poder. Y si no, bueno, pues el infierno de la democracia representativa es el rechazo social, ¿no? O sea, si en una democracia representativa, si el partido este, negro, el partido blanco le falló a la población, pues simplemente ya no votas por ese partido. Entonces, eso es en la democracia representativa. Y bueno, han ido empujando una serie de otras democracias que han venido a romper este paradigma político de la democracia representativa. Y bueno, aprovechándose también de que la democracia representativa cayó en una crisis en las últimas 2 décadas. Hemos visto que bueno, hay una traición muy clara a la confianza de los ciudadanos, no solamente de este país, a nivel internacional no siempre se respondió de una manera muy honesta a la sociedad y bueno, este modelo ha caído en crisis y bueno, aprovechándose de esta crisis en que se encuentra, han surgido otra serie de modelos de democracia, ¿no? De otros tipos de democracia. Y bueno, aquí encontramos la democracia participativa. En la democracia participativa implica como su nombre lo indica, y válganme el pleonasmo, una mayor participación de la sociedad civil, ¿sí? Acá ya la sociedad no solamente pide que se respete el voto y que se respete el triunfo electoral de alguien. O sea, la democracia va más allá. En una democracia participativa, no solamente, perdón, no, la soberanía no se transfiere, la soberanía se mantiene en la nación. Eh, Esta idea de que es delegable la soberanía en la democracia representativa, acá la soberanía en la democracia participativa, la soberanía se mantiene y si en la democracia electoral la democracia termina cuando alguien llega al poder, pues en la democracia participativa, esta democracia apenas inicia, ¿sí? En la democracia participativa inicia esta a partir de que alguien toma el poder. La sociedad no pierde sus derechos democráticos, entendido así como la soberanía, no los pierde al momento de que alguien llega al poder. No existe pues
desconexión entre los anhelos de una sociedad, las esperanzas de una sociedad, las ideas, los proyectos de una sociedad y el proyecto político o la plataforma política que tenga un partido con su gobernante, que haya triunfado electoralmente. Acá las decisiones más importantes de trascendencia nacional o para el desarrollo estratégico de un país, de una entidad federativa o de un municipio, bueno, se someten a consideración de la sociedad. Se supone que en una democracia participativa, la sociedad no pierde esa soberanía. La soberanía se mantiene ese poder natural para decidir y bueno, en cascada vienen una serie de instrumentos que vienen a robustecer este nuevo sistema político de democracia participativa. La revocación de mandato, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, estos instrumentos que vienen a reforzar, que vienen a robustecer la democracia participativa, que implica que un gobernador no tenga la plena certeza o la plena seguridad de ser intocable durante los 6 años o que un presidente de la República no pueda ser tocado durante su sexenio. No, implica que los senadores, los diputados federales, durante su gestión, ellos tengan que estar consultándole, no todo, tengan que estar consultándole las decisiones más importantes a la sociedad. Entonces, aquí toma un giro distinto la democracia, tenemos una soberanía más activa, aquí prevalece la soberanía popular, en la democracia representativa pues prevalece la soberanía nacional, va ligada una a otra, y bueno, en la democracia participativa, existirá el referéndum para consultas de decisiones legislativas, que si se va a reformar la ley, que si se va a reformar el código, que si se va a reformar la constitución, así como la consulta popular para decisiones administrativas, como los plebiscitos, ¿no? Que vamos a suscribir un tratado internacional en materia X, vamos a entregar una medalla al mérito X y se decide consultar a la sociedad, vamos a tomar una decisión de trascendencia nacional como a privatizar o a nacionalizar algo importante para el país, entonces pues se consulta a la sociedad. He insistido pues que en una democracia participativa pues no implica que no nos obliga que si compramos una caja de lápices, pues tengamos que consultarle a la ciudadanía de qué marca las compramos, ¿no? Se entiende perfectamente que son los asuntos de interés nacional los que se someten a consideración de la ciudadanía. Entonces, esa es la diferencia. Si el mandato del gobernador dura 6 años, pues que a los 3 años tengamos la oportunidad de decidir si sigue o no en el cargo, o el presidente de la República, o qué sé yo. Entonces, este modelo de democracia participativa poco a poco se ha ido filtrando, ha ido minando a las legislaciones estatales, a la Constitución Federal, y bueno, de manera muy no consolidada, ¿sí? De una manera muy endeble, están estas figuras en el sistema jurídico, en el sistema jurídico federal y en el subsistema jurídico de cada una de las entidades, sí, de las entidades federativas. Entonces, falta consolidar en gran medida estas figuras, ¿sí? Que aporten a la democracia participativa. Y bueno, no queda aquí, hay otro tipo de democracias que son poco prácticas, pero que existen o existieron en su momento, o que pueden ser prácticas para grupos más reducidos, las democracias directas, que son estas donde a mano alzada, en una reunión, en una plaza pública, que bueno, pues en las democracias atenienses, en lo que hoy es Grecia, se practicaron en aquel entonces esas democracias y que bueno, no sería muy difícil que en nuestro país
a gran escala para los asuntos políticos tuviéramos este tipo de democracia. Pero sí pueden ser útiles este tipo de democracia, pues para grupos reducidos, ¿no? Para clubes, para ejidos, comunidades indígenas, grupos escolares, organizaciones civiles o qué sé yo, pues nos reunimos y a mano alzada decidimos qué es lo que se tenga que determinar, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de democracia. Hay otro tipo de democracia, que es la democracia deliberativa, que está ligada a una corriente del pensamiento jurídico-político que se llama el neocontractualismo. Y bueno, en esta, en la democracia deliberativa, la idea es que no, como sociedad, no escojamos por melón o por sandía. Vamos, que en una urna electrónica no nos pregunten qué es lo que queremos. ¿Quieres que se privatice o no quieres que se privatice? ¿Quieres que se reforme la Constitución o no? ¿Quieres que se reforme el Código Civil o no? O sea, digo, la democracia deliberativa es la construcción del derecho, es la construcción del derecho sin la intervención política. Es arrebatarle a la manipulación, es arrebatarle el dominio político que hay sobre la producción de la norma. Entonces, en las democracias deliberativas, las sociedades, mediante ciertos mecanismos muy particulares, se organizan y deliberan, discuten, conversan en grupos reducidos hasta que se llegan a acuerdos y estos acuerdos se van incrementando a mayor escala hasta que se determina qué es lo que debe de establecerse en una constitución o deba de establecerse de manera administrativa en una ley federal o estatal. Es a través de esta democracia deliberativa, ¿sí? Es distinta a la democracia participativa. Aquí a la sociedad no se le pone a escoger si quiere A, B o C. No, la sociedad construye las opciones. La sociedad construye el A, el B y el C. Bueno, esto a raíz de las posiciones teóricas de John Rawls en su teoría de la justicia y de Jürgen Habermas, pues en su posición de la verdad dialógica, o la teoría discursiva del derecho, prevén esta democracia, ¿sí? La democracia deliberativa. Y bueno, finalmente, jóvenes, nos quedan ya algunos minutos. Existe la democracia como una forma de vida, no como una forma política, como un sistema político, no, como un sistema de vida. Y bueno, en esta, la democracia debe de ir ligada a las familias, si hay democracia en la familia, si hay democracia en las religiones, al interior, al seno de las religiones, si hay democracia en los ejidos, si hay democracia en las empresas, si hay democracia en los partidos políticos, si hay democracia en los sindicatos, en los grupos escolares, en fin, ¿no? O sea, si al interior de mi familia o de sus familias no hay un ambiente democrático, es muy difícil que el día de mañana consigamos un régimen democrático a nivel nacional. Esto es lo que tengo el día de hoy para ustedes, jóvenes, sobre la democracia. El trabajo sería hacer un ensayo de esta clase, de la temática de esta clase, de los modelos de democracia. Y bueno, pues nos estaríamos viendo en 8 días, día 18 de mayo de 2020. Muchas gracias. Buenas noches.